Difusión-perfusión. La siguiente exposición estará dividida en dos partes. En la primera trataremos la difusión, sus bases físicas y sus aplicaciones clínicas, y en la segunda los mismos temas en el caso de la perfusión. Comencemos entonces con la difusión. Antes de comenzar a desarrollar las bases físicas, sería conveniente que nos remontemos un poco en el tiempo y veamos cuáles son los antecedentes de la secuencia de difusión. En 1827, Robert Brown observó que los granos de polen en un vaso de agua se movían en forma aleatoria. Por eso, y en su honor, a este movimiento se lo llamó browniano. 50 años más tarde, de Saulles hipotetizó que ese choque entre moléculas tenía que ver con la energía térmica y que estaba vinculado a la temperatura. Y finalmente es Einstein en 1905 quien confirma esta teoría al desarrollar su modelo de difusión. A mediados de la década del 60, Stejskal y Tanner describen la secuencia de difusión. Pasarían alrededor de 30 años para que otros colegas aplicaran exitosamente la difusión al estudio del stroke en humanos. Una vez hecha esta introducción, nos preguntamos entonces ¿qué es la difusión? Para comprender mejor el proceso, hagamos un experimento. Si colocamos una gota de tinta en un vaso de agua, observaremos que la misma difunde siguiendo un gradiente de concentración, pero sin una dirección dominante o vector determinada. Su única limitante la constituyen las paredes del recipiente. A este tipo de difusión, que no presenta una dirección dominante o vector, se la denomina isotrópica. Por lo tanto, la difusión es el proceso mediante el cual la materia es transportada de una parte a otra en un sistema debido a movimientos moleculares aleatorios dependiente de las condiciones del medio. Si pudiéramos graficar la difusión, obtendríamos una imagen como esta, donde las moléculas se mueven siguiendo un gradiente de concentración en forma aleatoria y sin una dirección determinada. Por lo tanto, es isotrópica. Pero, ¿cómo hacemos para cuantificar esta difusión? Con este fin se utiliza un coeficiente de difusión denominado D mayúscula que representa el movimiento neto del desplazamiento de una molécula al cabo de un tiempo en un medio. Las moléculas, como ya habíamos dicho, difunden siguiendo un gradiente de concentración, el cual presenta una distribución de tipo gaussiana, como podemos apreciar en esta figura. Hasta este momento el proceso no parece complicado. Las moléculas de agua se mueven, difunden siguiendo un gradiente en forma aleatoria sin presentar un vector o dirección dominante. Por este motivo se denomina difusión isotrópica. Pero, ¿qué sucede en los tejidos biológicos? El agua se va a encontrar con distintas barreras y distintas formas de transporte, tanto activo como pasivo, es decir, que su movimiento ya no va a ser libre. En el caso particular del tejido nervioso, las moléculas de agua van a encontrar como principal barrera a su libre difusión el esqueleto de fibras de sustancia blanca.
La existencia de este denso entramado de fibras blancas que constituye una barrera va a condicionar entonces la difusión del agua en una dirección que está dada por un vector, y cuando la difusión adquiere direccionalidad se denomina anisotrópica. La representación en 3 dimensiones de la difusión es la que muestra el gráfico. Podemos ver que en la difusión anisotrópica predomina una dirección sobre las otras, en cambio en la isotrópica no. Resumiendo, podemos decir que las moléculas de agua se mueven en los tejidos biológicos siguiendo una dirección, por eso se la denomina anisotrópica. Una vez establecidos estos conceptos, vamos a ver qué significa y qué representa la imagen de difusión NRM. La difusión en resonancia magnética es una representación gráfica del desplazamiento de las moléculas de agua en un tejido in vivo en un intervalo de tiempo específico. ¿Cómo obtengo una imagen potenciada en difusión? Aplicando un gradiente en una dirección a una secuencia Spineko ponderada entre 2. Recordemos entonces que es un gradiente. Es un campo magnético aplicado temporariamente que provoca alteración de la homogeneidad del campo y la señal del objeto disminuye. En 1965, estos dos científicos diseñaron la secuencia de difusión. Tomaron como base una secuencia Spineko T2, a la cual le agregaron 2 gradientes opuestos y de igual magnitud para medir el movimiento neto del agua en una dirección. Más detalladamente, esta secuencia consta de un pulso de 90 grados donde los protones se encuentran en fase. La aplicación del primer gradiente determina que estos protones sean desfasados. Posteriormente, un pulso de 180 grados es aplicado a la secuencia y luego un segundo gradiente. Algunos protones volverán a su posición inicial y otros no, dependiendo de su desplazamiento entre gradientes. ¿Cuáles son las consecuencias de la aplicación de los gradientes? El efecto neto de la aplicación de los gradientes es la obtención de una señal de los spins en movimiento. Si los protones varían su posición entre el primero y el segundo gradiente, es decir, difunden, estos gradientes no se anulan y por lo tanto tenemos una pérdida de señal. Si los protones no varían su posición entre gradientes, los gradientes sí se anulan entre sí y tendremos la señal T2 del tejido. La ecuación de Stejskal y Tanner está representada en la siguiente fórmula, donde la intensidad de señal va a depender de un valor denominado B minúscula y de un coeficiente denominado D mayúscula o coeficiente de difusión. La D mayúscula la cambiaremos por la sigla ADC o coeficiente de difusión aparente, ya que la difusión del agua en los tejidos biológicos no se realiza en forma aleatoria, sino siguiendo una dirección. Pero, ¿qué representa el valor B? El valor B, incluido en la fórmula anterior, representa el grado de ponderación en difusión que puede ser cuantificado y es conocido como factor de difusión. El valor B depende de la tecnología de gradientes aplicada,
exactamente de la amplitud, de la duración de los gradientes y del intervalo de tiempo existente entre la aplicación de dichos gradientes. En esta imagen, con distintos valores B, vemos que a medida que aumentamos este valor, la pérdida de señal se va haciendo cada vez mayor. Nótese cómo se visualiza el líquido cefalorraquídeo con un valor B de 300 y cómo lo hace con un valor B de 1000. Actualmente, en la mayoría de los equipos, la difusión es una secuencia EPI. Primero se obtiene una imagen a la cual no se le aplican gradientes. Posteriormente, se adquieren al menos 3 imágenes a las que sí se les aplican gradientes en los 3 planos del espacio. El resultado es una imagen denominada difusión isotrópica. En esta difusión isotrópica, cada píxel representa la media de los valores obtenidos en las 3 imágenes anteriores. La difusión isotrópica la podemos desdoblar en lo que es el EADC y el mapa de ADC. El desdoblamiento de la difusión isotrópica en EADC y mapa de ADC tiene por objeto evitar el artificio denominado efecto T2. Este artificio es secundario a la hiperintensidad que presentan los tejidos con tiempo de relajación largo, vinculado a la potenciación intrínseca de la difusión en T2. Hasta aquí hemos visto las principales características técnicas de la secuencia de difusión. Ahora continuemos. ¿Cómo evaluamos la difusión? La valoración de la difusión se puede realizar en forma cuantitativa o cualitativa. La forma cualitativa es la valoración visual, la ponderación de la difusión según el valor B. A mayor valor B, mayor ponderación en difusión. La forma cuantitativa de valoración de la difusión es a través del cálculo del mapa de ADC. En la evaluación cualitativa, la restricción a la difusión, que implica movimiento lento de las moléculas de agua, se ve como una señal hiperintensa. En cambio, cuando no existe restricción a la difusión, la misma es rápida y por lo tanto la señal va a ser hipointensa. Como ya comentara anteriormente, la valoración cuantitativa de la difusión se realiza a través del mapa de ADC o coeficiente de difusión aparente. El mapa de ADC es un mapa donde se cuantifica el coeficiente de difusión promedio de las moléculas de agua contenidas en un voxel. No contiene contaminación T1 o T2 y necesita además la adquisición de por lo menos 2 difusiones con distintos valores B, es decir, duración y amplitud de gradiente. Por lo tanto, las 2 funciones principales del mapa de ADC son cuantificar absolutamente la severidad de las anormalidades de la difusión y por el otro, descartar la alta señal debido al efecto T2. En este slide podemos ver cómo la difusión isotrópica a través de un postproceso se puede desdoblar en lo que llamamos, por un lado, el EADC o ADC exponencial, donde la difusión se valora cualitativamente, y por el otro lado, el mapa de ADC, donde la misma se valora en forma cuantitativa.
A modo de ejemplo, para aplicar los conceptos hasta aquí expuestos, utilicemos este tumor, un oligoastrocitoma. Al desdoblar la difusión isotrópica podemos observar la señal restringida que presenta esta lesión en el ADC exponencial, lo que se correlaciona con alta celularidad y probablemente alta malignidad. A modo de resumen, podemos decir que el desdoblamiento de la difusión isotrópica en EADC y mapa de ADC nos permite realizar la valoración cualitativa y cuantitativa de esta secuencia. Recordemos que cuando la difusión es rápida presenta señal hipointensa y cuando es lenta presenta señal hiperintensa. Las limitaciones que muestra la secuencia de difusión están vinculadas a su condición de secuencia EPIT2. Vamos a observar un aumento de la susceptibilidad magnética, del desplazamiento químico y de los artificios, tanto por movimientos respiratorios como peristálticos. Va a presentar además baja relación señal-ruido. Es conveniente que para que los mapas de ADC sean más fiables se adquieran con un mayor número de valores B. En este slide podemos observar el deterioro de la calidad de imagen por artificios ocasionados por el movimiento del paciente. Nótese además la señal confusa que no permite establecer exactamente la localización de la lesión. Hemos desarrollado hasta aquí los aspectos técnicos más relevantes de la secuencia de difusión. ¿Cuáles son entonces las aplicaciones clínicas de la difusión? Sin duda, la indicación por excelencia de la secuencia de difusión es el estudio del accidente cerebrovascular hiperagudo. La capacidad que tiene esta secuencia de detectar cambios celulares de menos de una hora de evolución después de producido el evento isquémico permitió la implementación de terapias trombolíticas que cambiaron dramáticamente el curso de la enfermedad. Observemos este caso de una paciente de sexo femenino de 49 años de edad que ingresa por afasia y hemiparesia derecha. Se le realiza una resonancia magnética, aquí estamos viendo los cortes axiales FLAIR, que no impresionan tener alteraciones parenquimatosas. Al realizar la secuencia de difusión, tampoco evidencia lesiones focales, pero sí podemos ver en la perfusión un déficit extenso de la misma en el tiempo de tránsito medio. La causa de estas alteraciones era una trombosis en la arteria cerebral media izquierda. Este paciente sí presenta lesiones focales restrictivas en difusión, pero si miramos los mapas de perfusión vemos que la alteración en estos es mucho más significativa que en la difusión. También en este caso podemos detectar una trombosis de la arteria cerebral media derecha. Este paciente consultó por una maurosis de instalación brusca y al realizar la secuencia de difusión podemos ver la restricción de la misma sobre el nervio óptico. Dentro de las aplicaciones no vasculares de la difusión tenemos la valoración de la celularidad tumoral. Observemos este caso de un paciente de 51 años de edad
que debuta con convulsiones. Podemos apreciar una lesión predominantemente hiperintensa en secuencias de TR largo, es decir, en FLAIR y en T2. La información que brinda la secuencia de difusión en este caso es crucial. La lesión que observamos, infiltrante y neoformativa, tiene dos componentes. Uno de ellos, focal hiperintenso en EADC, con caída del mapa de ADC de localización excéntrica, y otro periférico de señal hipointensa en EADC y señal hiperintensa en el mapa de ADC. Esto nos está marcando claramente una lesión con 2 grados histológicos diferentes. Es fundamental aportar esta información al cirujano para que pueda realizar la biopsia en forma dirigida. La espectroscopía realizada sobre el área de restricción de la difusión evidenció marcado aumento del pico de colina con caída del pico de N-acetilaspartato y presencia de ácido láctico y lípidos, lo cual confirma o por lo menos nos acerca al diagnóstico de una lesión de características mixtas, donde conviven 2 grados histológicos. Se trató de un oligoastrocitoma. Otra aplicación no vascular de la secuencia de difusión es la caracterización de lesiones pseudotumorales en esclerosis múltiple. Esta lesión es de difícil caracterización en FLAIR y en T1 postcontraste, ya que tendríamos que establecer el diagnóstico diferencial con una neoplasia infiltrante. Al realizar la secuencia de difusión, podemos observar la clásica disposición en escarapela que tiene la lesión, sugiriendo su origen desmielinizante. En el caso de los abscesos, la secuencia de difusión es sumamente útil, ya que nos permite hacer el diagnóstico diferencial entre las diversas lesiones con realce en anillo. Aquí podemos observar cómo estos abscesos de origen micótico presentan señal hiperintensa en difusión. La secuencia de difusión nos permite distinguir fácilmente entre quiste aracnoideo y quiste epidermoide. Recordemos que el quiste epidermoide es un quiste de inclusión ectodérmica que habitualmente se localiza en la región celar, paracelar o fronto-basal. En la fosa posterior, más precisamente en el cuarto ventrículo, lo hace en el 17% de los casos. Lo que caracteriza esta lesión es la difusión restringida. Aquí tenemos un corte axial T2 a la izquierda y axial T1 a la derecha, postcontraste, donde la distinción entre estas dos entidades, es decir, quiste epidermoide y quiste aracnoideo, se hace difícil. La señal hiperintensa que presenta la lesión en el ángulo pontocerebeloso derecho nos hace pensar inmediatamente en quiste epidermoide y descartar el quiste aracnoideo como diagnóstico. Hemos visto hasta aquí las aplicaciones vasculares y no vasculares de la secuencia de difusión, entre las que podemos mencionar distinción entre quiste aracnoideo y quiste epidermoide, caracterización de lesiones como abscesos cerebrales y finalmente la distinción entre lesiones
desmielinizantes de procesos infiltrantes. Para finalizar, me gustaría resaltar algunos conceptos importantes. Recordemos que la imagen de difusión en RM es una representación gráfica del desplazamiento de las moléculas de agua en un tejido in vivo en un intervalo de tiempo específico. La valoración de la secuencia de difusión se puede realizar en forma cuantitativa con el mapa de ADC o en forma cualitativa con el EADC o ADC exponencial. Y para concluir, recordemos las aplicaciones clínicas de la difusión, vasculares, fundamentalmente el stroke, y no vasculares, como la celularidad tumoral, esclerosis múltiples, abscesos y caracterización de lesiones pseudotumorales como el quiste epidermoide. Vamos a continuar ahora con la segunda parte de esta exposición que corresponde a perfusión cerebral. Por lo tanto, es pertinente preguntarnos ¿qué es la perfusión? Se define en sentido estricto como un estado estable en el que se liberan nutrientes y oxígenos desde la sangre hacia el tejido cerebral. Se cuantifica en mililitros cada 100 gramos de tejido por minuto. Antes de continuar, debemos definir algunos conceptos fisiológicos. La presión de perfusión cerebral es la diferencia entre la presión arterial media, TAM, y la presión venosa, equivalente a la presión intracraneal. La autorregulación cerebral es la capacidad de mantener el flujo sanguíneo cerebral cuando varía la presión de perfusión cerebral. Y finalmente, la circulación colateral es una red de vasos capaces de compensar alteraciones en la perfusión a través del reclutamiento de rutas alternativas de irrigación. Cuando por algún motivo se produce una caída en la presión de perfusión cerebral, se pueden dar dos situaciones. La primera, donde la caída de la presión de perfusión no es tan importante, entonces entran en juego los mecanismos de autorregulación y en la que vamos a encontrar una caída del flujo con aumento del volumen y aumento del tiempo de tránsito medio. En un segundo estadio, la caída de la presión de perfusión cerebral es mayor, por lo tanto excede la posibilidad de autorregulación y va a caer mucho más el flujo y por otro lado va a aumentar la fracción de extracción de oxígeno. En este esquema podemos ver graficados los conceptos anteriores. Si la disminución del flujo es leve, volvemos a repetir, se compensará a través de los mecanismos autorregulatorios y por lo tanto el resultado final será la conservación del flujo, con aumento del tiempo de tránsito medio y aumento del volumen sanguíneo cerebral. En cambio, si la disminución de la presión de perfusión es severa, el flujo permanecerá disminuido al igual que el volumen y habrá un aumento del tiempo de tránsito medio. Recordemos a través de la fórmula que vemos en este slide la relación existente entre tiempo de tránsito medio, volumen sanguíneo cerebral y flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral es de los parámetros de la perfusión el que más se correlaciona con las alteraciones que pueden producirse en el metabolismo neuronal. Cuando tenemos un flujo de aproximadamente 35 mililitros cada 100 gramos por minuto, va a cesar la síntesis proteica. Cuando el flujo llega a los 20 mililitros,
va a haber alteraciones en la sinapsis, pero con tejido todavía viable, lo que denominamos penumbra. Y finalmente, cuando la caída es por debajo de los 10 mililitros, se produce la muerte celular. Es importante enfatizar que los cambios locales y globales que se producen en la perfusión cerebral como consecuencia de estados patológicos, entre ellos el stroke, son modificaciones de la presión de perfusión cerebral. En adelante nos dedicaremos a los aspectos estrictamente técnicos y aplicaciones clínicas de la secuencia de perfusión, teniendo en cuenta estos aspectos fisiológicos que hemos definido. La perfusión por resonancia magnética se puede realizar a través de dos métodos. Uno de ellos es la perfusión dinámica, realizada con gadolinio endovenoso, que mide la caída de señal que se produce en T2 como consecuencia del efecto paramagnético de la sustancia de contraste. Podemos medir el volumen, el flujo y el tiempo de tránsito medio. La otra técnica, denominada arterial spin labeling o marcación del spin arterial, utiliza los spins contenidos en las moléculas de agua de la sangre para marcarlos con radiofrecuencia y después medir la señal. Se realiza, como habíamos dicho, sin administración de sustancia de contraste ni ningún otro medio exógeno y mide solamente el flujo sanguíneo cerebral. En este slide podemos ver la curva que se produce al administrar el gadolinio endovenoso, la caída de señal en T2 y la posterior recuperación de la misma. Los parámetros de perfusión que podemos medir son tiempo al pico, tiempo de tránsito medio, flujo sanguíneo cerebral relativo y volumen sanguíneo cerebral relativo. Recordemos la relación que existe entre el tiempo de tránsito medio, el volumen sanguíneo cerebral y el flujo. En este gráfico podemos ver representados los parámetros que mencionábamos anteriormente. ¿Qué representan entonces cada uno de estos parámetros? El tiempo al pico es el tiempo en que la señal de un voxel alcanza su mínimo y por lo tanto la máxima concentración de contraste. Es un parámetro que es sensible a artificios, es altamente reproducible y puede estar retrasado por diversas causas, por lo que puede dar resultados dudosos. El tiempo de tránsito medio es el tiempo promedio que permanece en los glóbulos rojos en un volumen dado de tejido. Refleja la respuesta autorregulatoria y evalúa el tejido en riesgo, es decir, la penumbra. Nos permite construir, conjuntamente con la difusión, lo que se denomina mismatch difusión-perfusión, es decir, la evaluación comparativa de ambas secuencias. El flujo sanguíneo cerebral relativo es el parámetro más fisiológico, ya que mide la viabilidad tisular, es decir, el aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Su cálculo es más complejo que el del tiempo de tránsito medio, el tiempo al pico y el volumen sanguíneo cerebral relativo. El volumen sanguíneo cerebral relativo es el volumen del espacio intravascular en relación a una cantidad dada de tejido. En la curva es el área que está por debajo de la misma y es muy importante destacar que el volumen sanguíneo cerebral relativo no reemplaza a la difusión.
A modo de ejemplo, podemos utilizar este caso. Se trata de un paciente de 16 años de edad con una displasia carótida del lado izquierdo, el cual en la secuencia de difusión presenta un área focal de restricción en topografía frontal izquierda. Si comparamos este hallazgo con los mapas de perfusión, vemos que el déficit de la misma es mucho más extenso que la alteración en difusión. Por lo tanto, la secuencia de perfusión define el área de penumbra, es decir, el tejido potencialmente salvable. Al comparar los hallazgos de la perfusión con la difusión, obtenemos lo que se llama el mismatch difusión-perfusión. A continuación, vamos a explicar brevemente el método de perfusión sin administración de sustancia de contraste, arterial spin labeling o marcación del spin arterial. Como ya mencionáramos anteriormente, esta técnica no utiliza gadolinio endovenoso y se basa en la marcación o rótulo de los spins contenidos en el agua de la sangre con radiofrecuencia. A grandes rasgos, lo que se hace es la adquisición de dos grupos de imágenes en volúmenes, uno con marcación y otro sin marcación del spin arterial. Posteriormente, estas imágenes se restan y se obtiene el mapa de perfusión o mapa de arterial spin labeling, que, como recordemos, solo mide el flujo sanguíneo cerebral. En este caso podemos observar la presencia de perfusión de lujo en un infarto de la arteria cerebral media del lado izquierdo y la alteración del flujo concomitante visualizada en ASL. Aquí tenemos otro caso donde la difusión muestra imágenes arrosariadas focales en territorio limítrofe a nivel frontoparietal del lado izquierdo. Al evaluar el mapa de ASL podemos ver que el déficit de perfusión es mucho mayor. La causa es una oclusión de la arteria carótida interna izquierda. Este paciente presenta una extensa alteración en la perfusión cerebral secundaria a una obstrucción de la arteria carótida interna del lado izquierdo. Hasta aquí hemos descrito las dos principales técnicas de perfusión en resonancia magnética, una de ellas con contraste y la otra sin contraste. A partir de ahora vamos a tratar de ejemplificar sus principales aplicaciones. Entonces nos preguntamos cuáles son las situaciones en que la perfusión nos brindaría información relevante. La principal aplicación de la secuencia de perfusión es la evaluación del área de penumbra en el stroke. Recordemos, como vemos en el siguiente gráfico, que el área de perfusión está compuesta por tres elementos, por lo que es la alteración de perfusión propiamente dicha, el área correspondiente a la oligoemia benigna y un área de alteración de la señal en difusión que todavía no se ha constituido como core o como tejido infartado. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos observar el mismatch difusión-perfusión. En este caso, los mecanismos autorregulatorios han funcionado con éxito, por lo que vamos a tener un aumento del volumen
cerebral relativo y del tiempo de tránsito medio, como podemos ver en los mapas de perfusión. Aquí tenemos otro caso de mismatch difusión-perfusión en este infarto sylviano del lado izquierdo. En este cuadro podemos apreciar los distintos patrones de perfusión que se dan en diferentes situaciones fisiopatológicas. La perfusión cerebral también se puede utilizar en el estudio de otros procesos patológicos. Uno de ellos es la angiogénesis tumoral. Podemos valorar el proceso de angiogénesis, es decir, la capacidad que tiene un tumor de generar sus propios vasos sanguíneos, y la permeabilidad capilar como marcadores de malignidad. Tanto la perfusión con contraste como la realizada a través de la técnica de arterial spin labeling son capaces de detectar áreas de angiogénesis en procesos neoformativos, como vemos en este caso. Aquí tenemos otro paciente ya visto anteriormente, donde la secuencia de difusión ponía en evidencia un área probablemente de mayor malignidad que el resto de la lesión infiltrante visualizada a nivel frontal derecho. La secuencia de perfusión evidencia un aumento del flujo sanguíneo cerebral relativo sobre el área hiperintensa en difusión, lo que apoya el diagnóstico de una lesión mixta. En el vasoespasmo secundario a hemorragia subaracnoidea por ruptura neurismática, la perfusión cerebral por resonancia es una herramienta muy útil, ya que permite objetivar las alteraciones con mayor precisión que el ecodoppler. Además, es reproducible. Aquí tenemos un caso donde podemos visualizar el vasoespasmo secundario a una hemorragia subaracnoidea en paciente con aneurismas múltiples. Nótese el patrón parcheado de alteración de la perfusión visible en los distintos parámetros. El mismo caso que el anterior, en cortes superiores podemos advertir también el mismo patrón parcheado y las estenosis que se observan en la angiografía digital en los vasos distales. En resumen, hemos visto hasta aquí las bases físicas de las secuencias de difusión y perfusión, así como sus principales aplicaciones clínicas. Para concluir, me gustaría resaltar que tanto la difusión como la perfusión son técnicas avanzadas de resonancia magnética que permiten categorizar diversos procesos patológicos, permitiendo el diagnóstico y tratamiento precoz de los mismos. La comprensión de las bases físicas de estas secuencias se torna crítica para su aplicación en la práctica clínica. Muchísimas gracias por su atención.